Una aquí arriba, otra obra. Otra más acá. Aquí me voy a escuchar medio raro, pero yo creo que es súper evidente cuando una persona está tratando de llegar a ese punto. Es que mira, yo opino que todo esto tiene que ver con el control mental que se ha ido perdiendo en todos lados. Tú observas una persona y sabes si su trabajo está haciéndolo bien o mal en función de algo, ¿no? Y qué puede ser esa función, ni siquiera es cómo me relaciono contigo, sino ya tiene que ver más personal, en la hora en la que le extienden el billete al poli, o a la hora en la que tú sabes que como artista te están dando recursos medio raros para financiar otra cosa. Tú sabes que desde ahí hay algo que está faltando y que no puedes hablar de cambiar las cosas y eso sin entrarte a ti mismo, ¿no? Igual aquí estoy haciendo una exageración, pero creo que si veníamos del trabajo como de estar dándole una función al arte que fuera popular, que estuviera en las calles, que sirviera para emancipar a las masas y después se hizo como para hacer comunidad y todo eso, al final vamos a llegar entrándole más como que es una disciplina como para tratar de encontrar un equilibrio, ¿no? Como para tratar de poner en juego todas tus ideas al final de cuentas y ver hasta qué parámetro estás tú colocado como la sociedad o cómo es que te reconoces dentro de ella, güey. Hablando precisamente de los niveles de la sociedad y todas esas cosas, si pensamos como en el posicionamiento socioeconómico de la gente, por ejemplo, está la gente que habla de la moral desde un parámetro religioso como los cristianos, de la gente que habla de la moralidad hablando del delito, qué crímenes has cometido, hablando de la corrupción, pero en términos del arte, hablando de términos artísticos, desde dónde se corrompen, qué reglas, ¿no? Se puede hablar entonces de la gestión cultural, o sea, desde dónde se corrompe el arte. Es que creo que vamos a lo mismo, porque le estamos buscando un significado dentro del ejercicio cuando sabemos que no es el ejercicio. O sea, sabemos que todo es un simulacro hasta este mismo lugar. Y que el chavo que está parado ahorita atendiendo a los niños, ese chavo sabe cómo tiene que comportarse y hacer eso de partir de eso. Eso es al punto al que iba yo a llegar. Entonces, si hablamos en el terreno del arte, cada uno, o sea, tendríamos que plantearnos todas estas estructuras fantasmas espectaculares para poder definir desde dónde se sitúa y qué corrompe cada quien. Pero si nos damos cuenta, en realidad cada uno está jugando un juego con sus propias estrategias que nos conllevan solamente a pensar hacia dónde dirigimos nuestros objetivos de producción o de gestión o de lo que sea. Sí. O sea, y es precisamente eso, o sea, es un simulacro ahorita, o sea, el decidir que estar al aquí. final se traduce en fama también, ¿no? Es que eso es a lo que voy. Es una cuestión de ego, que todo se reduce a eso. Como llegar aquí y estar aquí en ese momento, por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, corromper, como estimular. Pues el hecho de estar aquí y que estemos hablando de eso es que yo creo que lo que tratamos nosotros es como de aportar eso, como que esa regla sea que no puedes estar utilizando el mismo descontrol social que tú estás criticando. Eso a lo que voy, no tiene que ver como con un corte moral, sino que esto tiene... Ajá, eso no tiene que ver con un corte moral, sino digamos, si tú estás criticando el mismo círculo social y que el arte lo están utilizando ahora para corregirlo, ¿cómo puedes corregir eso si ni de ti mismo has llegado a concebir esa importancia de lo que quieres hacer? Es a lo que voy. O sea, no puedes llegar... Se me hace como religioso, es que se me hace como llegar a colonizar ciertas cosas cuando no lo necesitan, pues, ¿no? Y es a lo que voy, o sea, no sé si nosotros necesitamos esos simulacros o no, para hacer evidente algo que no tiene que ver ni con el arte, ni con la medicina, ni con McDonald's, ni con nada de eso, sino que tiene que ver desde cómo te estructuras tú como individuo y que eso hacia dónde te está llevando. La descomposición social es lo que nos está llevando a esto, no que cada quien esté haciendo otra cosa, güey. Ese es el pedo, güey. ¿Y cómo es que puedes combatir contra eso, güey? Tú como artista, primero siéndote honesto, tú como artista, ¿para qué te estás empoderando? ¿Por qué esos modos de producción? ¿Por qué ese tipo de materiales? ¿Por qué ese tipo de obra? Eso es lo que yo estaba tratando de decir. O sea, lo más difícil es eso, ¿no? Justamente ser honesto con uno mismo, ¿no? O sea, ponerse todo el tiempo como en entredicho, ¿no? O sea, con la idea de, pues no de juzgarse, ¿no? Porque tampoco creo que es una cuestión moral, sino más bien creo que es una cuestión ética, ¿no? O sea, como una relación mucho más profunda y ontológica, ¿no? Por ejemplo, filosófica con el otro, ¿no?
que parta de ahí, ¿no? O sea, como todas las actividades que realices, no nada más como en el arte, ¿no? Sino en la vida en general, que tengan como ese fundamento, ¿no? Esa sustancia. En ese sentido quizás habría que como que separar al individuo, es decir, como el artista individuo del mero individuo, ¿no? Es decir, mucho se construye excepto como el ego, ¿no? O sea, como el artista, como la persona, ¿no? O sea, como todo junto, pero quizás habría que seguirlo como separando, porque así también vas desmenuzando de qué estamos hablando, ¿no? O sea, como, cuáles son los parámetros de la persona, del artista, ¿no? O sea, en qué coinciden, en qué no. Quizás habría ahí como que hacer una distinción. Pues entonces lo que hay que hacer es como, yo siempre me he pensado, o sea, como al principio era como, ¿no? Como en una etapa formativa, sí traté de entrarle a la ONG y decir como, bueno, quiero aprender de las ONGs. Y después ya como pasó un punto que dije, bueno, sí quiero entrarle al arte. Pero yo sé que ese periodo es finito. O sea, para mí yo sí soy... Sí. Bueno, lo siento, no es que lo quiera decir nada más, sino que sí siento que para mí el periodo de ser o dedicarme al arte tiene un periodo finito y que después voy a tener que pasar a otro lado para no seguir y para experimentarlo, más no para quedarme ahí. Y para mí así es, pues, y va a cambiar, porque va a haber un momento que me voy a o sea, que me voy a cansar y que a lo mejor también voy a dejar de aprender, que al final como persona pues sí buscas el conocimiento y a mí sí me gusta estar acá y hablar de estos temas, ¿no? Pero tocarlo y después ya irme y decirle, bueno, Sí, claro. ahí te ves y ya, ¿no? También creo que uno de los problemas que puede estar pasando ahora es la división en cuanto a pensamiento por el conocimiento mismo, porque creo que también se divide. Hay un problema que creo que se divide como entre los rudos y los técnicos, por decirlo así, como de las generaciones que han salido de la Esmeralda, de otras escuelas, la UB y este pedo, llegan a Oaxaca y encuentran ese tipo de conversiones ahí, y la pandilla que se ha ido autodidacta. Pero hay una cuestión ahí bien cagada, güey, de que unos tienen un conocimiento de una cosa, otros tienen un conocimiento de otra cosa, y unos creen que unos son ignorantes, como el otro también cree que son ignorantes, ¿no? Y eso se me hace una locura, porque ahorita creo que esto se va más como a la cuestión del qué conocimiento es el que estás poniendo como a contraste, güey, ¿no? Porque ya también ahorita no podemos tragarnos las versiones de la escuela, ni tampoco tragarnos la versión del Wikipedia, pues, ¿no? Tenemos un chingo de información, y creo que la cuestión en la que se vayan compartiendo estos conocimientos y hablando más al respecto acerca del arte y todo este tipo de temas que estamos hablando, empiezan también como a desdibujarse estos juegos de poder, ¿no crees? Si la gente ya sabe qué es lo que está pasando y que, no sé, para acabar punto, o sea, es como si una persona llegara y decía, yo quiero ser de los que inventan los chistes, güey, ¿no? Yo voy a ser chistero, cabrón. ¿Cómo se hace eso, cabrón? Haces el chiste y funciona y se expande, ¿no? Exacto. Pero es también como romper Exacto. con tus propios miedos, ¿no? Como, por ejemplo, estar aquí, pues, ¿no? O sea, ¿qué supone el enfrentarte a venir aquí? O sea, es como de cuántas veces te has negado a ti mismo el acceder a espacios públicos como este, ¿no? O sea, y de pronto atreverte y decir, retomar estos espacios, porque al final se pueden activar. Pero estos espacios les pasa lo mismo, estos espacios están condenados a lo mismo que está condenada la pieza de arte en un espacio blanco. ¿Cómo puedes decir que un espacio blanco es un espacio neutro cuando todo lo que está entrando allá no está haciendo nada neutral, está siendo catapultado al concepto de arte, ¿no? Igual, quieras o no, como que toda esta concepción de ideas que tenemos entre los artistas y estas ideas ya determinadas hacen que estos lugares sean antiarte, que si los ocupas como para criticarlos, sean como chingones para ese tipo de temas. ¿Qué onda, Carmen? Hola. Sí, se vuelve como una marca, ¿no? Como una cuestión también de marketing, si no se maneja, si no se rompe con esa... Y te das cuenta que no... Con esa forma, como con esa fórmula que hemos aprendido, ¿no? Como para darle valor a las cosas, ¿no? Por ejemplo, con esta cuestión, a mí me hace como mucho ruido, ¿no? De la comunidad o la comunalidad, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? Como, o sea, obviamente existen estas prácticas comunitarias, ¿no? En la ciudad y en otros lugares, ¿no? Pero se han utilizado justamente como para hacer publicidad de proyectos, ¿no? Y de, no sé, exhibiciones y de un chingo de cosas, ¿no? Entonces, creo que habría que romper como con esta fórmula también, ¿no? De, ok, sí estamos haciendo comunidad,
pero hay que usar otro lenguaje quizás, ¿no? O sea, como otra fórmula para poder expresarlo, ¿no? Y que no caiga como lo mismo, de que ya es una marca, un marketing. Y también otra cosa es que somos post-televisión todavía, güey, ¿no? Y aparte de post-televisión también tenemos, o sea, convenciones cinematográficas, convenciones de televisión que hasta ahora nos representan, ¿no? O sea, piensas en, por ejemplo, güey, clichés tan fuertes como el de la homosexualidad que nos ha sembrado la tele, hasta cuestiones de cómo es que vive un rico, ¿no? Exacto. O cómo vive un pobre y cómo es que son los abusos y los juegos de poder entre ellos. Yo creo que estos espacios son... pues vamos a usarlo así mejor. Yo creo que estos espacios se vuelven eso, güey. Se vuelven esos signos que se nos quedaron realmente dentro de la raíz cultural mexicana, como este tipo de cosas, y no podemos hacer otra cosa. Ya nos quedamos bloqueaditos, güey, ¿no? Como la señora que dice, ay, no puedo porque yo la verdad la computadora y el teléfono no la entiendo, cabrón, ¿no? Entonces, hay una negación también al entrarle a nuevos discursos, nuevas imágenes, Pero también ese es el pedo que nos tocó. Venimos post televisión, post ese tipo de convenciones. Ahora estamos con los youtubers y que empiezan a hacer otro tipo de actividades y eso, güey. La imagen se está mutando a otro tipo de cuestiones y ahora la cuestión económica se vuelve entretenimiento. ¿Qué podemos hacer como para desvanecer todo ese fantasma que tienen estas cosas, no? Pues es la producción de nuevos contenidos. Sé que se entran en terrenos peligrosos. Está bien. No entiendo lo que... Pero sí, o sea... Sí, la producción de nuevos contenidos es valiosa para desmitificar, pero irónicamente, al tratar de desmitificar algo, generas otro mito. Pero además generas otro estereotipo. Sí. Porque al final la generación de contenidos lo que hace es ir a la parte más sensible del humano. Porque al final, ¿no? O sea, como venía pensando en eso y lo he estado revisando, como el otro día me puse a ver Ranma y medio y dije, verga, o sea, como esta cosa me llegaba, pero... Y aparte me emociona, o sea, me pone así de una forma, ¿no? Y lo veo y pienso y, ¿no? Reflexiono pero me atrapa en mis sentimientos. Sí, claro. No tanto en la parte, no le estoy viendo de una forma subjetiva, ¿no? O objetiva. Te genera empatía más que atracción por una belleza y... Exacto. Entonces, lo que estamos, o sea, la generación de los nuevos contenidos sí hace que otra vez la gente se ate a eso y vuelva a generar sus propios íconos. Sí, eso. Entonces ese es como contradictorio, como ¿no? Sí. Entonces está culero. Pero bueno. No sé, ¿alguien quiere? Sí. Yo creo que un día estaba platicando con Nidia de yo creo que aparte de contenidos, yo creo que esto se trata de formatos. El hecho de que nos hayamos tratado de aventurar a hacer este tipo de cuestiones en este tipo de espacios, y hay algo ahí como que no sé, ¿no? Extraño. Pero es como empezarnos a aventar como cuando estás meditando, cabrón. ¿Sabes cómo lo siento? Como cuando haces teatro. O sea, y te tienes que enfrentar como a condiciones de un personaje, pues, ¿no? Como... O sea, tienes que poner tu cuerpo en riesgo en cierta medida, ¿no? Porque nosotros somos objeto de miradas ahora, pues, ¿no? Porque tenemos elementos que rompen este mismo espacio como la cámara, como el cierto tono de voz con el que estamos hablando, estos papeles, estos documentos. Entonces, algo que quería hablar y que me parece bien importante es pensar desde la acción directa hasta la plástica social, pues, ¿no? Que es lo que hablabas tú. O sea, desde la acción directa mal retomada, como se hizo desde el 2006, como como estos espacios que eran violentados, digamos, no a razón de defender a nada, pues, ¿no? Sino cómo estos espacios eran intervenidos, ¿no? Desde la supuesta acción directa con piedras, con graffiti. Este acto también es una acción directa, digamos, el espacio está siendo afectado
y yo estoy siendo afectada, es como un acto terrorista, pues, ¿no? Estoy poniendo mi cuerpo en un espacio que no es el mío y que también en otras condiciones no sé si yo me atrevería a hacerlo, pues, ¿no? Y hablando de la plástica social, hablar de la comunidad, ¿no? Aquí en McDonald's se establece una comunidad al interior y que los principales actores de esa comunidad son los niños, ¿no? Porque ellos sin conocerse, solo por tener el mismo juguete o por estar... Son espacios que se vuelven íntimos, pues, ¿no? Espacios públicos, mercadológicos, internacionalizados, pero hay un lenguaje en común que une estos espacios, ¿no? Y que tú supones que sucede y se repite como en otros, ¿no? Supones que los McDonald's en todo el mundo son iguales, pero a nivel social no actúan de la misma manera. ¿Por qué la gente viene a McDonald's desde una posición política social, digamos, ¿no? Porque no hay espacios públicos nacionales ofertados por el gobierno que ofrezcan la misma calidad de convivencia y entretenimiento que le ofrece un McDonald's, por ejemplo, ¿no? Pero que tampoco, o sea, hablando de esto del gobierno, ¿no? Y yo siempre lo he pensado, el gobierno no tiene la responsabilidad de generar estos espacios públicos, es nuestra la responsabilidad de generarlos y de ofrecer una alternativa. El Estado se ha hecho más grande y poderoso a partir de que le hemos dado más responsabilidad. Exacto, pero irónicamente ahorita la mitad del país, o sea, no puedes proponer ni siquiera un parque ahí medio pedorro de 50 por 50 metros, porque no tienes tiempo, la mitad del país está en estado de pobreza, lo que sea que eso signifique económica, intelectual. Entonces imagínate si todavía tienes tiempo o cerebro para pensar si llegas puteadísimo a las 10, 12 de la noche a tu casa y al otro día te tienes que levantar a las 6 porque tienes que pagar la renta. Entonces no es ni económicamente ni intelectualmente posible que la gente proponga espacios públicos. Entonces algo tenemos que hacer, ¿no? Y pues sí, los artistas tenemos, o no los artistas, pero en el ejercicio artístico de repente hay más fondos. Entonces sí es nuestra responsabilidad ahorita, es proponer nuevos formatos, nuevos espacios, nuevas cosas. Yo no lo veo tanto como responsabilidad, yo creo que... No responsabilidad, sino como un acto. O sea, si lo tienes, pues dalo, ¿no? Sí, es que me resuena mucho también como este discurso de la comunalidad y todo esto, que de repente me parece que ya empiezan a desvirtualizar, como a convertirse en cualquier cosa, como con pretexto de justificar, no sé, incluso falta intelectual a veces, ¿no? Pero ahí hay una cuestión bien interesante, que es los espacios de improductibilidad que, digamos, tenemos los artistas y sobre todo esta generación de jóvenes, ¿no? Que, bueno, los ninis. Es un concepto bien interesante porque, bueno, se dice que ni trabajan ni estudian, pero producen otra cosa. Entonces está interesante. Yo creo que sí, posiblemente no es que sean nuestra responsabilidad hacer esos espacios, hacer esos canales. Sin embargo, es una, pues no sé, es una potencia política que tiene esta generación ociosa, pues, de poder generarlos incluso sin ser conscientes, pues, de eso, ¿no? O sea, en estos periodos de improductividad económica, la productividad pues sí, de sociabilidad es como un... pues hay algo que está, ¿no? Algo que quizás sí tenga que estar pues incentivando, motivando. Se me fue el punto al que quería llegar. Bueno, no sé, era como lo que pensaba, ¿no? Los procesos de ocio, ¿no? Es que sí, o sea,
Bueno, yo lo que he leído es que el ocio está chingón, ¿no? O sea, como para todo el ejercicio, de lo que sea que vayas a hacer. O sea, si te vas a dedicar a lo que sea, si eres carpintero, si eres astronauta, si eres filósofo, si eres pintor, escultor, lo que sea que vayas a hacer, es importante cultivar el tiempo de ocio para a partir de ahí, que el tiempo de ocio no es improductivo, es más bien como reflexivo, claro. Y que eso al final sí te va a dejar como pensar otras cosas. Exacto. Y cuando tengas la necesidad fisiológica, porque el cuerpo es otra cosa, ¿no? Una cosa es la parte mental, pero otra es la parte física. Entonces, cuando tu cuerpo tenga la necesidad de hacer, pues lo vas a hacer con la mayor cantidad de ocio acumulado y de horas pensadas, ¿no? Ya no quiero seguir hablando. Sino pensando como en la responsabilidad, ¿no? Creo que, o sea, si bien no es como algo que se tenga que hacer como a priori, ¿no? Creo que sí es algo que debe de hacerse, ¿no? Que debería de pensarse y de accionarse, ¿no? O sea, porque creo que, o sea, hablas, por ejemplo, como de los ninis, ¿no? O sea, como de esa generación que en realidad pues ya no entró como... que no quiere entrar como en los esquemas capitalistas así de lleno, pero que tampoco ha desarrollado como otro tipo de tácticas, ¿no? Como para producir, por ejemplo, para vivir de la producción, ¿no? Que creo que sí existen, ¿no? Solamente que no las han como construido. No sé, o sea, creo que la responsabilidad sí debería como de entrar en acción, ¿no? O sea, tendría que ser algo que todos deberíamos de pensar, ¿no? Como la responsabilidad social, ¿no? O sea, igual no algo como o sea, algo como a priori, pero sí algo necesario, ¿no? Claro que es necesario, o sea, claro que es necesario. Y es necesario, sí, hacer estos espacios de sociabilidad, pero me parece que no es o sea, que atacarlo como por una cuestión como determinante, de decir, tenemos la responsabilidad y tú tienes la responsabilidad, me parece que no es la vía, ¿no? Porque también, exacto, pierde la mística. Si es tu responsabilidad, pues ya no lo quieres hacer, ¿no? Claro. O sea, si finalmente yo me salí de la escuela para no tener responsabilidades y que alguien te diga, oye, es tu responsabilidad ir a estas pláticas, no, pues no mames, güey, no. Hacer como esa diferencia, ¿no? O sea, como entre, bueno, tú sí eres responsable socialmente y tú no, o sea, también creo que es algo bien tramposo, que finalmente no lleva a nada, ¿no? Más que a hacer como la brecha más grande, ¿no? Más grande. Yo quería decir algo. Es decir, me acuerdo cuando eran mis primeras investigaciones que ni siquiera eran así en serio, sino eran más como en plan de forofo, de follower, así chaqueto. Eran los primeros libros a donde buscas es en el Art Now, ¿no? O en ese tipo de catálogos chafas y entonces lo que me acuerdo del Art Now es que muchas de sus imágenes y muchos de sus artistas que ahí aparecían usaban iconos como Coca-Cola, como McDonald's, como todo este tipo de cuestiones, que se me hace divertido de verdad estar trabajando esto en este momento aquí, porque creo que todo este tipo de cuestiones también son como decían ahorita, que hablaban de que no se puede, o sea, no hay otros espacios públicos como estos en este momento. Pues si están generándose aquí, se están de alguna forma, pues qué bien, ¿no? Que si la carne, que si las cosas, güey. Carajo, pues tú sabes qué onda, güey. O sea, al final de cuentas no me voy a hacer pendejo, güey, ¿no? Como lo que decía ahorita en las preguntas. Tú compras tus artículos de video en la central de abastos para apoyar a los productores locales. O sea, por Dios, güey, ¿no? Hay modos de producción que son imposibles. Ahora, no puedo creer que, o sea, prefieras irte a comer un tarro de chapulines con limón de Puebla a estar negando cosas que sí haces, como comer esto aquí, pues, ¿no? Es chistoso, güey. Lo que debemos de quitarnos creo que son esos falsos como mitos, todos estos mitos, nacionalismos, todas esas cuestiones extrañas, y empezarle a entrar realmente a lo que es nuestra cultura, güey, ¿no? O sea,
Esto puede ser también un rasgo cultural en algún tiempo, así, güey, como no sé, el color o yo qué sé, güey, ¿no? Vas a alguna hamburguesería nueva y utilizan el logo rojo, güey, ¿no? Se vuelven lenguajes que se van haciendo, que la verdad, ¿para qué tratar de cambiarlo o hacerlo a mi ego cuando ya... Que al final es como las cadenas, ¿no? O sea, estamos hablando que ya tenemos una brújula, ya tenemos un I Love Tlayudas, ¿no? Y a mi caga, el pinche I Love Tlayudas está de la verga, tenía que decirlo. Pero bueno, o sea, ya existe, ¿no? Al final. El logo proviene de una propaganda neoyorquina, güey. Hijos de la verga. Claro. No, ya, hace un año, en el Día de Muertos, a mí me sorprendía como, bueno, la cantidad de gente que llegaba a los panteones, sobre todo a al de Jojo, pintados con sus caras de Catrinas, ¿no? Bueno, la Catrina que es de Posadas, que ni siquiera es oaxaqueña, pero dije, no mames, esto es Disney, güey. O sea, están caracterizando un personaje turístico, no es algo que nos pertenezca a nosotros. Sin embargo, se nos adjudica y nosotros mismos lo asumimos como propio, ¿no? A mí se me hace como bien chistoso. Asumir que Oaxaca está lleno de color y magia y que sus pueblos son mágicos y todo eso es asumir que somos un pueblo de servicios. Es eso, cabrón. No, güey, no somos San Miguel de Allende. Como ahorita están reparando las escaleras del Fortín, ¿no? Y así como este espacio nos lleva a hablar de estas cosas que estamos hablando, al final son espacios que nos condicionan, ¿no? Como la carretera, cuando voy viajando y veo el monte y todo eso, me condiciona a pensar en cómo nos trasladábamos antes. Hace rato que pasaba por Crespo y veía las escaleras del Fortín y volteo hacia arriba tratando de imaginar una fecha en la que eso pueda estar terminado. Eran un montón de obreros, o sea, yo nada más veía cascos amarillos y chalecos naranjas dándole duro a la piedra, güey. O sea, en chinga, poniendo las piedras. ¿Por qué? Porque somos un estado cultural y ahí viene la Guelaguetza y ya valimos vergas y no están las pinches escaleras del Fortín. ¿Cómo pierden tiempo en eso? Cuando las cosas que realmente hacían que nosotros fuéramos al Fortín eran esas escaleras, pero llenas de puestos de comida, y ya no, güey, ¿no? O sea, toda esa gente, las doñitas con sus tacos placeros, las memelas, las tlayudas, las empanadas de amarillo, güey. Todas esas madres desplazadas por un estacionamiento gigante, ¿no? Que conecta a través de un puente al auditorio de la Guelaguetza. O sea, ¿sabes? Son posiciones políticas tal cual, ¿no? Como, o sea, lo mismo empezar a hablar del textil desde como ahora con lo del CASA y el taller de afelpado, ¿no? ¿Quiénes tienen acceso a esos talleres de textil? ¿Quiénes son los primeros en exhibir la obra que se está produciendo en el CASA? ¿Por qué repiten las fotos de Vázquez con... Ajá, sí. O sea, no el CASA es de Factory, pues, ¿no? Sí, o sea, tal cual. O sea, no nos damos cuenta, o lejos de no querer darnos cuenta, no estamos siendo honestos, güey. A mí me cuesta mucho mentir, de verdad, les juro. Me cuesta mucho mentir y no sentirme frustrada y no mostrar ese enojo cuando algo me molesta. O sea, aún siendo colegas, aún compartiendo como lo que sea, me cuesta trabajo mentir y no ser honesta. Y yo veo estas cosas y digo, es que cómo podemos jugar como autonombrarse maestro. No lo digo por Toledo, sino los que vienen después, ¿no? Sus discípulos. Y jugar a llamarse maestro. Yo una vez dije, llamarse maestro en el arte es como decirse licenciado, nada más que como diferentes tipos de godines, pero venimos siendo la misma madre. Lo que está chingón de Oaxaca es que, o yo al menos he encontrado mis lugares en donde la gente me dice, ay, no mames, Goyo, o sea, como no sabes tanto, güey. Como en esa... ¿Buen pedo o mal pedo? Buen pedo, güey, pero... Y mal pedo también, pero que te dicen, ay, bájale de huevos a lo que estás diciendo porque no tienes entrada en o sea, lo que tú sabes no tiene validez en este territorio, ¿no?
Y que eso está chingón. No, que yo por eso voy y hablo con mi tío, no, porque inmediatamente te ponen en un lugar en donde te dicen, bájale de huevos, güey. Y eso está de poca madre, güey. Si no existiera eso, sí sería muy difícil, porque, no, o sea, si no hay nadie que te diga, güey, no estás tan cabrón, pues te irías como el pinche, como un globo aerostático, güey, ¿no? Así hasta las Pues nubes, como los güey. apadrinados, güey, que así se van. Exacto. Ajá. Mucho tiempo, ¿no? Porque pues es una cuestión cíclica, ¿no? Que se va repitiendo y son los relevos, ¿no? O sea, a ver quién releva a quién y a ver quién se asume a sí mismo primero como maestro, como para después que le pasen la batuta, ¿no? Ya son fórmulas de trabajo. Son fórmulas, sí, exacto. O sea, como casi cualquier persona que tiene un taller de gráfica, ¿no? O sea, le empiezan a llamar y se llaman a sí mismos maestros, ¿no? O sea, cuando ni siquiera existe... Más bien como conocimientos fuera de... Ajá, o sea, ¿Puedes repetir la pregunta? O sea, que ¿te referías a esta cuestión gremial de la artística o una cuestión fuera de otro tipo de conocimientos? Porque yo pienso, pues, o sea, como que cuando dijiste, no, pues Oaxaca tiene esta cosa chingona, que me dicen, no, pues lo que tú sabes aquí ya no cabe. O sea, yo estaba pensando que sí, mucho antes de este velo como mágico y oaxacoso y artistoso del estado, pues sí hay una digamos, una estructura o una base social, bueno, bases o sociedades como muy complejas que no han sido entendidas y que no han sido, no sé, o sea, yo estaba pensando así como y que eso es lo que soporta este mito, pues este mito de la oaxaqueñidad y de lo cool y de lo trendy, no sé cómo. Ajá, que está abajo y digamos como que a nadie nunca le importó hasta ahora, ¿no? una serie de saberes y de conocimientos Y de identidad. acumulados Muy fuertes. que yo no sé hasta dónde, o sea, no sé qué tan profundo es ese conocimiento, pero por decir algo, con mi papá que es de pueblo, ¿no? Y que, che, güey, súper trabajadores, ¿no? Y como, pero además que tienen otra serie de cosas, ¿no? De las plantas, de la vida silvestre, ¿no? De tantas cosas, que ahí sí, no sé qué tan profundo es, pero sí tiene una mística, ¿no? Y la gente se atrae por ese mito, ¿no? Que quién sabe si existe o no, ¿no? Es un poco como lo que le está pasando al mezcal, ¿no? De que la gente está yendo un poco más abajo y más abajo y más abajo. Y sí te das cuenta que hay un montón de conocimiento allá, pero y que no se ve en la ciudad además, ¿no? Entonces sí tiene eso, ¿no? Oaxaca al final se vuelve un lugar en donde se llega y después se va a explorar Albarradas o no o algún otro lugarcito y que lo hace cool y místico, pero no sé, bueno. Yo quisiera que para ir como cerrando como esto, habláramos cada uno muy rápido de cuál es nuestra responsabilidad, como dentro de todos estos factores de los que hemos estado hablando, nosotros como actores, ¿de qué somos culpables, no? ¿Cuáles son como las cosas en las que nosotros hemos caído en tentación y pecado, por así decirlo, pues, ¿no? Como, y plantearnos entre nosotros las preguntas que traemos. ¿Cómo es que hemos apoyado al otro discurso de que estamos criticando? Ajá, exactamente. ¿Cómo es que nosotros hemos sido culpables estando del otro lado? Facebook. Creo, ¿no? No, pero dentro de tu práctica, o sea, yo, a ver, si no, yo puedo empezar haciéndolo, ¿no? Sí, como para que vean. Eso chinga. No, o sea, como para que entiendan, ¿no? Yo sé que soy culpable de apoyar prácticas. No, sí soy culpable de apoyar prácticas jerárquicas, ¿no? Trabajo en un lugar, entonces recibo un sueldo y hasta cierto punto tengo que cumplir con órdenes, ¿no?
No que esto sea malo, por supuesto que no, porque es como en cualquier otro trabajo. El punto en el que creo, en el que yo me vuelvo culpable, es cuando acepto estas prácticas, cuando en realidad yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y todo por cubrir y recibir mi sueldo al final de mes, pues, ¿no? Ahí es donde yo soy culpable. En mi propia práctica en el espacio independiente como tal es renunciar al espacio, ¿no? Como decir, este es el último año, por una cuestión económica, ¿no? O sea, hablar tanto de la independencia económica en el arte y demás, y luchar contra las becas, no contra, pero como el buen uso de estas becas y recursos, y yo decidir cerrar el espacio por falta de, ¿no? Por apostarle más bien a un ingreso económico, es ahí donde también me vuelvo culpable, pues, ¿no? Como aceptar el capitalismo, ¿no? Dentro de mi vida ante la misma práctica, ¿no? Obviamente esto me lleva a cuestiones personales y de sustento, pues, ¿no? Pero ahí es donde esa culpa aparece, pues, ¿no? Porque al final vivimos en un sistema donde McDonald's es parte de nuestra vida, ¿no? Y por esto ese espacio se vuelve crucial en el desarrollo de estas sesiones, pues, ¿no? A ver tú. Híjole, no sé, como espacio centro, pues no sé, quizás en como exhibir a ciertos artistas y a ciertos no, ¿no? Pero bueno, eso parte un poco como de mi gusto personal, o sea, ahí está, ¿no? Es mi gusto, ¿no? Entonces ahí quizás entraría pues como una discriminación o un sesgo, ¿no? Que parte de ciertos parámetros que yo considero estéticos, ¿no? Que considero estéticos también a partir de lo que se está exhibiendo aquí en Oaxaca, ¿no? Entonces quizás por ahí, o sea, es como son varios círculos, ¿no? En los que uno sin darse cuenta justamente entra, ¿no? Y le entra al juego, ¿no? Por otro lado, en otros aspectos creo que no le he entrado tanto a ese juego y sí me he planteado entrarle, ¿no? O sea, justamente como para poder sobrevivir como espacio independiente, qué dinámicas estoy como dispuesta a aceptar, ¿no? Como, por ejemplo, había una curadora que me decía, es que este lugar no puede funcionar sin una beca, ¿no? Entonces, solamente va a funcionar si tú, pues, te metes si das como talleres para gringos y si en Día de Muertos traes a gringos aquí a ver obra y un montón de cosas que son justamente prácticas o sea, como muy comunes, ¿no? En los espacios independientes, ¿no? O sea, entonces sí me lo he planteado, ¿no? O sea, como en varias ocasiones, como bueno, si estoy dispuesta a hacerlo, creo que al final no lo voy a hacer, ¿no? Y el espacio va a durar lo que tenga que durar, pero bueno, pues sí, ya es como una decisión, ¿no? Como muy personal. Entonces sería eso. Pues yo soy culpable de querer eso, lo asumo como de querer vivir del arte, ¿no? Y lucrar del arte y digo, o sea, como que intentando tener algún tipo de marco ético, si es posible, ¿no? Pero soy culpable de digamos, como de apostarle un poquito a ese lado y sí como, pues intentando también buscar las formas de sostener mi práctica económicamente, ¿no? Igual como Adriana, trabajo en una institución, pero a diferencia de ella, no estoy en desacuerdo, ¿no? O sea, como pienso pues que quizás es una de las salidas que tengo a la mano y voy tras de ella, pues, pero no sé, tampoco tendría problema en llevar a los gringos a que vayan a ver obra al Chilar, a mi espacio, ¿no? Sin embargo, tampoco pondría obra oaxaqueñota en mi espacio, ¿no? A ese tipo como de decisiones me refiero como a marco ético, quizás. Pero pues igual soy culpable como de haber pensado en algún momento que sí, o sea, como muy, 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 muy joven cuando decidí estudiar esto, profesionalizarme a esto, pues de que iba a ser, o sea, que la iba a armar, pues.
Y eso, o sea, sí lo asumo como con una gran carga, ¿no? No sé si de responsabilidad o de culpa. Pues de pensar cómo chingados le voy a hacer, ¿no? Ya no tengo tiempo para estudiar medicina o leyes. Ya, a ver a qué le juego ahorita. Entonces, de eso yo creo que soy culpable. Sí. Perdón, estamos hablando de que somos culpables ya dentro de todo lo que... Pues sí soy culpable de llevar varias veces a grupos gringos a que vean arte y que me paguen por ello. Soy culpable de, pues sí, o sea, estuve muy cerca de no pedir la beca del Seculta, pero estaba en un momento muy complicado y dije, pues chingue su madre, ¿no? La pido y ya, ¿no? Entonces soy culpable de eso porque además está muy mal y yo sabía que estaba muy mal, ¿no? Que no hay un seguimiento adecuado, que no, o sea, como una serie de cosas que a mí me encabronaban bastante. Pero era mi primera vez y bueno, también era como experimentar algo que sabía cómo iba a estar. Pero bueno, sí, soy culpable de eso y que pues sí, también, ahorita por decir algo, vamos a imprimir mapas de las rutas que hemos caminado y aunque no tenemos un discurso turístico en un sentido, va a llegar ahí. Entonces, pues también soy culpable de eso y sí, ¿no? Nos queda poca memoria. Bueno, pues yo creo que soy culpable de utilizar la palabra o el personaje artista como cualquier otra persona lo ha utilizado, ¿sabes? Creo que yo mismo me quejo. Yo mismo me quejo, por ejemplo, de que a veces sea la opción de como no sé otra cosa, pues voy a estudiar esto, güey, ¿no? Y esta no tiene matemáticas, pues arte, güey, ¿no? Esas mamadas. O la gente que porque es político tiene que cumplir ciertos roles, o eso, yo creo que me declaro culpable en eso. Yo igual no, pues, como el Goyo no acabé la escuela y ese pedo, ¿no? O sea, se me hizo fácil decir soy artista y desde ese empoderamiento hacer uso de un simulacro o hacer las cosas, güey, ¿no? Ese oportunismo, ¿no? Pues la verdad es que sí, o sea, si yo sigo como diciendo que soy artista y que desde mi perspectiva la formación o la educación puede ser desde otra perspectiva o otro tipo de conocimientos, yo creo que no me puedo quejar a la hora de ver el Cristo de Andreachi en Santo Domingo, ni me puedo quejar de Mark Sainz ni de Ribelino, porque ellos están usando lo mismo, ¿no? Diciendo que por la misma función que ellos cumplen socialmente tienen derecho a hacer ese tipo de cosas. Por la misma bandera, ¿no? O sea, Y eso creo que al menos desde mi perspectiva de obra es lo que como que me está dando la vuelta, pues, ¿no? Porque siento que sigue siendo lo mismo, es un como decía la otra, es un fuero que puedes utilizar como para decir yo soy esto y me respetas, güey. Un fuero, güey, a huevo. hablando de política, ¿no? Díaz, se toca. Su acto político es comer, introducir comida por amor del país. Mira que es el único que tiene dinero porque le está poniendo aguacate. Soy culpable de pensar que es el Estado quien debe formar políticas culturales. Soy culpable de pensar que es el Estado quien debe gestar la cultura. Soy culpable de creer que por estudiar una licenciatura que se llama Gestión Cultural voy a ser gestor cultural. Soy culpable porque los gestores culturales no se forman en las universidades. Soy culpable por creer y pensar que la cultura es un negocio. Soy culpable por creer y pensar que les voy a llevar cultura a los otros. No es así. Todos tenemos cultura, pero la cultura no se vende, la cultura no se comercializa y la gestión cultural no existe, se gestiona lo cultural, no la cultura. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ahora sí podemos decir todos por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso me vas a siempre. He pecado. He pecado, palabra,